¿Qué pasa, autóctono? ¿Qué tal lleváis el martes? Madre mía, yo aquí ando poniendo aquí unos postes que mañana vamos a traer a Javileña y en eso ando. Voy a poner aquí unos para dividir aquí, que las voy a meter aquí abajo en estos olivos unos días para echarle de comer. Y luego ya, cuando traiga las berrendas, luego las broto a la finca. Y luego ya en septiembre me las llevo para arriba, para la sierra con las berrendas. Y con las cabras, que están aquí las cabras, tengo aquí toda la base. En la sierra, que en la sierra siempre está mejor. No sabéis que la sierra es para los pobres. ¿Sabéis por qué? Por los ricos les gusta llegar con los coches y ir comoditos andando, pero la sierra es muy mala. Canchales arriba, canchales abajo, tormentas, rayos, frío. Eso no lo quiere nadie, todo con caballería. Por eso siempre cuando los bandoleros donde escapaban, a la sierra siempre ha sido la salvación de los pobres. Yo cuando tenía las cabras aquí abajo en el pueblo, yo empecé con las cabras en la sierra, las compré y empecé en la sierra, pero uno me dijo, bájalas al pueblo y tal, que hay mucha comida, estaban las dos de esas vacías y las bajé y fue la perdición mía. Tuve un montón de problemas, todo el pueblo en contra mía, por envidia, por de todo. Así que nada, y lo único malo que hice fue ser pobre. Ese fue el único mal que he hecho yo en la vida. Que me fui de casa con 5.000 pesetas, la mujer mía también sin nada, y así empecemos a vivir la vida, sin nada ni nadie que mirara por nosotros. Todo lo demás fue un cúmulo, ha sido un cúmulo de acoso y derribo y ya está. Y de trabajar y siempre solo en el campo, mal pagado lo que he vendido, porque cuando me ha hecho falta dinero he tenido que vender muy barato, se han burlado todo lo que han querido y más. Por eso yo de los que están necesitados, de la gente que tiene ayuda, la gente que realmente la veo que son buenas personas, todo lo que puedo las ayudo, ya que yo nunca he tenido ayuda de nadie y solo he tenido que desgracias y ruinas, que eso es cierto. No os lo podéis ni imaginar. La vida no hay quien la entiende, los que la entienden son los que la hemos vivido y los que nos han pasado cosas malas, porque las cosas buenas, lo bueno te pega, te lo pasa bien, el cuerpo no aprende tanto, pero de las cosas malas, de la injusticia, de las mentiras, del engaño, de la manipulación, de eso sí que se aprende cuando lo vives. Y yo lo he vivido mucho y desde muy joven y por eso a veces me harto de tanto luchar y digo a veces, bah, vendo el ganado y me voy de aquí, pero otras veces digo, ¿por qué me tengo que ir y por qué tengo que vender el ganado si en mi vida llevo toda la vida con él? Porque uno que sea rico o alguien que tenga a alguien que lo miren por él, tiene ganado, lo llevan mejor porque lo protegen, tiene alguien que lo protege. Yo no tenía a nadie, ni tengo a nadie que mire por mí, ni nada. ¿Sabéis? A mí nadie, a mí me han acusado de todo y yo estando con las cabras, pasando calamidades en el campo, verano y sol y de todo, y tenerme una vida virtual inventada por ser cabrero solamente. Y así la vida. Pero bueno, luego, mira, hoy he comprado esta mañana un trozo de terreno aquí al lado que me pega. Estábamos poniéndolo, ayer le mandé un WhatsApp a la mujer y le dije que me lo vendiera ya, porque habíamos hablado que me lo vendía, me dijo que sí hace tiempo. Y le mandé ayer un WhatsApp, un audio, y yo vi que lo había leído, pero no me contestaba y le dije al muchacho esta mañana, nada, vamos a poner los postes por lo mío, y eso no ha contestado, será que no lo quiere vender, o digamos la han marmetido, porque a la gente le gusta mucho marmeter para que no me lo vendiera a mí. Le dije al muchacho, estas que la han marmetido para que no me lo venda. O terminamos de poner los postes que me llama la mujer. Y me dice, es que Jesús Manuel, que es que el audio que me mandaste ayer no se escuchaba, ¿qué quería? Y le dije, oye, que ya nada, le dije ya nada porque ya he puesto la alhambra por lo mío. Era porque si me lo vendías ya, hacíamos deprisa ya, te lo compraba ya, pues pongo la valla y ya tapo lo tuyo también. Ya lo meto lo suyo, lo metía para lo mío. Y me dijo, pues sí, te lo vendo y tal. Y se lo compré por 4 perras. Porque eso vale poco, está todo abandonado. Es lo que vale para aquí. Por eso la vida, bueno, yo después he criado 3 hijos, he pagado multas más que nadie de las cabras, multas a la Junta de Extremadura, a la Junta de Extremadura, por pastar en zonas quemadas. Se quemó todo el pueblo, de que tanto incendio, se quemaba todo el pueblo.
Y encima que se quemaba el pueblo, que se me quemaron una vez 50 cabras, que se me quedan los pechos a cacho. Me hacían ir a declarar al cuartel de la Guardia Civil, porque yo era el único que estaba en el campo. ¿Sabéis? No sabéis lo que son las injusticias. Y los niños chiquininos en casa. Y sin nadie, la mujer mía recién da luz en casa y nadie le traía ni un cacho de pan. Yo tenía que irme por las mañanas a ordeñar las cabras, llevar la leche a la lechería. Venía a casa, le llevaba el cacho de pan, le hacía allí algo a la mujer, porque no teníamos a nadie y me tenía que ir con las cabras. Entonces, cuando sabe lo que es la vida y sabe lo que son las personas, que hay mucha gente que desprecian a los pobres, que los humillan, al necesitado lo humillan y se burlan de él. Y luego cuando hay que sacarse la foto van a la iglesia los primeros. Así no es la vida. Ya os lo digo. Yo mientras estuve en casa de mi madre desde los 8 años he trabajado como un negro, yo y todos mis hermanos, claro. Y iba a la cereza, a las campañas y te daba todo el dinero a mi madre. Y cuando me casé, vamos, que me junté con la mujer, me fui con 5.000 pesetas y hasta la fecha. Y he hecho un capital. Y yo sí que ha sido todo del ganado. Eso a mí sí que nadie me ha dado un duro ni nada. Todo lo que tenemos es del ganado. Las vacas se han pagado con la subvención. Las que he comprado ahora se han pagado con la subvención de las berrendas. ¿Entendéis? Todo del ganado. Y de estarlo cuidando en el campo y de alimentarlo en el campo con recursos naturales. Hay gente que corre mucho, como esto de la liebre y la tortuga, que la liebre iba riéndose de lo rápida que era. Yo he ido lentamente, de mí se han reído todo el mundo. Aquí luego yo estuve solo con las cabras muchos años, estas cabras de campo nadie las quiere, todos riéndose de mí. ¡Buah! Tan joven y meterte en cabra y encima pastoreándolas a campo todo el día, trócolo detrás del campanillo. Madre mía, las cabras que tienen las estabuladas con naves. Pues yo después conocí a muchos cabreros que se incorporaban y se metían todos con naves y se arruinaban todo. Y yo rico no sigo, pero bueno, lo que tengo ha sido todo el ganado y las costillas mías de la mujer mía. La mujer mía con los niños chiquininos en casa, 3 niños chiquininos y 2 niños que se llevaban 1 año cada uno. Y hacía 30 quesos diarios. Vender queso, lavar, ¿tú sabes el trabajo que da el queso? Toda la historia del queso, los niños y toda la historia, y sin ayuda de nadie. Así que lo que es la vida, por eso digo que la vida quien la sabe, el que la vive, el que la ha pasado mal. Hay gente que por la vida no lo pasa mal o no se acuerdan de las injusticias. Hay personas que le hacen de todo y son como los perros, le pegan y siguen detrás del amo. Pero no, yo he vivido muchas y las sigo viviendo. Siempre estoy perseguido, acoso y derribo, siempre van a por mí. Pero bueno, yo sigo como siempre y se acabó. Centrado en lo mío y ya está. Tengo un montón de cabras, ya tengo otro montón de vacas. Tengo finca, tengo la sierra que nadie la quiere, que es de los pobres. Tengo buenas subvenciones, cobro por los cortafuegos. Sí, hombre, tengo muchos proyectos que me ha costado mucho y le he buscado la vida a muchísima gente. Bueno, os dejo que me esté llamando la mujer.